Gloria a Dios. ¿Le da gracias a Dios? ¿Está agradecido? Dios es fiel. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Tome su lugar. ¿Sabe qué? No podemos dejar de decir lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen con respecto a las maravillas de Dios. Definitivamente el Dios en el que hemos creído es un Dios de poder, es un Dios de milagros. Y Dios está esperando que nosotros le creamos para manifestarse. Dios quiere que demos evidencia de lo que Él es para que la gente crea que hemos creído en un Dios verdadero. Así como mi hermana Chelito, nosotros como familia, tengo que darle gracias a Dios. Este lunes que pasó, interné a mi madre muy grave. Llegó el momento en que reuní a mis hermanos para decirles, mamá está lista para partir, porque las condiciones de mi madre en esas estaban. Sé que muchos de ustedes estuvieron orando por ella, los que se dieron cuenta, al igual que nosotros en ese momento en el hospital. Pero le voy a decir lo que Dios es capaz de hacer. El médico que la estaba atendiendo me lo hizo ver. El esposo de mi hermana, que es médico, se los hizo ver a mis hermanos. Yo se los hice ver a mis hermanos. Este es el tiempo de la partida de mi mamá. Nosotros lo dijimos, pero Dios dijo, no es el tiempo. Y así como le voy a decir, así sucedió. Yo estaba esperando a que mi mamá cerrara sus ojos y dejara de respirar. Y en ese momento, Dios la levantó como si no hubiera tenido nada. Dele gracias a Dios. Y me recordé de un pasaje de mi vida, porque a veces le pedimos a Dios cosas que ni nosotros mismos creemos. Pero Dios usa esas cosas para hacernos crecer en fe. Y cuando una vez operaron a mi esposa, como ella tenía el problema de ser alérgica a medicamentos para dolor, yo sabía que al despertar de la anestesia iba a tener mucho dolor. Y lo que se me ocurrió fue pedirle a Dios pues que no tuviera dolor. Y cuando despierta de la anestesia, lo primero que le pregunto es, ¿te duele? Me dijo, no. Y luego me enojo y le digo, pero ¿cómo no te va a doler si a todos le duele? Hay cosas que pedimos y no creemos, pero Dios las usa para que nuestra fe crezca y para que sepamos que Él está ahí siempre, en todo momento. Así es que estamos muy agradecidos con el Dios en el que hemos creído. Amén. Hermano, usted pídale a Dios. Pídale. No importa lo que sea, usted pídale. Si es para usted y va de acuerdo a su voluntad, se lo va a dar. Porque Dios se complace en bendecir a sus hijos. Amén. ¿Le da gracias a Dios? Dios es bueno. Hemos estado hablando acerca de los principios del reino y en esta tarde vamos a seguir compartiendo acerca de ellos. Quiero decirle algo en esta hora. Mire, vamos a tocar un tema que no es nada sencillo. Quizás a lo mejor podamos remover algunas cosas en su vida. Pero sabe, los propósitos que Dios tiene cuando compartimos su palabra no es hacer que la gente se sienta miserable, sino es que la gente se sienta agradecida porque tiene el momento, la oportunidad de arrepentirse, abandonar esas cosas y caminar derecho delante de Dios. Así es que los principios del reino definitivamente nos tienen que incomodar, porque son principios en los que no hemos estado viviendo. Son principios que quizás a lo mejor sabíamos que Dios dice esas cosas, pero no las habíamos tomado en cuenta. De tal manera que yo le quiero pedir el día de hoy que vamos a orar y le vamos a pedir a Dios en esta tarde que Dios lo que le muestre a su vida, aprovéchelo para que sea de bendición, no para que sea de maldición. Aproveche que Dios le habla para que usted se sienta bendecido. Es bueno que Dios nos exhorte, nos hable antes de que pasemos por una dificultad seria. Y si este es el día, agradézcale a Dios. El día de ayer a los estudiantes del instituto les decía que
El libro de Apocalipsis es una carta de amor. ¿Cuántos saben que es una carta de amor, Apocalipsis? No es una carta de terror. La gente lee Apocalipsis y piensa que es una carta de terror, y es una carta de amor, y le voy a decir por qué. Porque el Señor, en su infinito amor y misericordia, le está diciendo en esa carta por lo que usted no va a pasar. Le está diciendo en esa carta de lo que usted se va a librar. Le está diciendo en esa carta de lo que usted no va a sufrir. Por una sola situación: usted ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador. Y entonces Apocalipsis se vuelve una carta de amor, no una carta de terror. De tal manera que los principios del reino son principios de amor. Y si tú y yo no hemos estado viviendo en ellos al escucharlos, lo mejor que podemos hacer es empezar a alinearlos con ellos. ¿Está de acuerdo? Bien. En alguna ocasión, en retiros de matrimonio, surgía lo siguiente. Se hablaba con los matrimonios, se les hacía ver las situaciones que estaban pasando y viviendo, y al salir del retiro de matrimonios, en lugar de salir disfrutando del retiro, salían agarrándose del chongo. Porque cuando encontraban que había cosas de las que la mujer estaba de acuerdo o que el hombre estaba de acuerdo, al salir empezaban: ya ves, te lo decía, yo tenía la razón, y empezaban a discutir. Cuando el propósito no es que discutan, es que estén agradecidos. No es que discutan, es que estén arrepentidos. No es que discutan, es que se pidan perdón uno al otro y se perdonen. Ese es el propósito. Entonces, si usted está en estas condiciones, podemos continuar. Amén. Dígale al que tiene a su lado: no te enojes. Dígale: si te habla la predicación, acéptalo. Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y vamos a ver dos principios del reino de los cielos que están a partir del versículo 27 al versículo 32. Versículo 27 al versículo 32. Oremos a Dios. Ore conmigo. Dígale a Dios conmigo en esta tarde: Padre bueno, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme estar en este lugar, escuchar tu palabra, permitirme escuchar a tu Espíritu Santo hablando a mi vida. Yo dispongo mi ser para que trates conmigo. Quiero ser bendecido a través de tu palabra. Y todo aquello que se interponga, lo rechazo en el nombre de Jesús. Padre, quiero darte gracias en esta tarde por la iglesia que se congregó en este lugar el día de hoy, por la palabra, Señor, que será expuesta. Te ruego, amado Espíritu Santo, que tú seas quien traiga bendición a la lectura de ella. Pues si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los constructores. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Usted puede darse cuenta que ahí vemos dos cosas que Jesús dice: Jesús y el adulterio. Y dice Jesús y el divorcio. Esos son dos principios que en esta tarde vamos a ver: Jesús y el adulterio y Jesús y el divorcio. ¿Se acuerda cuántos mandamientos hay? ¿Sí se acuerda? Son 10, ¿verdad? 10 mandamientos. Mire, de esos 10 mandamientos que existen, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación delante de Dios. Usted puede encontrarlos en Éxodo 20, a partir del versículo 1 en adelante, y también lo puede encontrar en Deuteronomio capítulo 5,
a partir del versículo 1 en adelante. Ahí están los 10 mandamientos. Quizás usted se los conozca y si no se los conoce no quiero hacerle referencia a todos en este momento. No, lo que quiero decirle es que de los 10 mandamientos, 4 de ellos, los primeros 4, son de nuestra relación con Dios. Los siguientes 6 mandamientos son de nuestra relación con nuestro prójimo. 4 son para nuestra relación con Dios y 6 son para la relación con nuestro prójimo. Pero mire algo, de esos 6 que quedan, hay 2 mandamientos que tienen que ver con lo mismo. El mandamiento número 7 y el mandamiento número 10. El mandamiento número 7 dice tranquilamente la palabra de Dios, no adulterarás. Así dice la palabra de Dios en el mandamiento número 7. Y en el mandamiento número 10, la palabra de Dios dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces, si se da cuenta, después de que se quedaron 6 para nosotros, para nuestra relación con el prójimo, de esos 6 que se quedaron, 2 mandamientos tienen algo que hacernos ver en relación a la pureza, en relación a la castidad, en relación a la honestidad. Y cuando Dios repite una cosa 2 veces, ¿usted qué cree que está pasando? Que es demasiado importante, que es vital. Por eso yo quiero que esta tarde pongamos atención y que el Espíritu Santo traiga a nosotros el propósito de su voluntad. Quizás a lo mejor no son temas que con frecuencia se toquen en la congregación, pero como Dios nos ha estado insistiendo que quiere que su pueblo no se pierda por falta de conocimiento, seríamos nosotros negligentes y como pastores no le damos a conocer que Dios quiere que usted aprenda. Capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, cuando ya finaliza la gran comisión del Señor Jesucristo de ir a ser discípulos a todas las naciones, el Señor Jesucristo al final le dice a los apóstoles, enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he dicho. Mateo capítulo 28, si usted quiere verlo para que vea que no soy yo. Versículo 20, Mateo 28, 20 dice claramente después que nos dice el Señor, y de hacer discípulos, ¿verdad? Pero al final dice en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y cuando Jesús dice, enséñenles a que guarden, ¿qué cree que está diciendo? 2 cosas. 1, que enseñemos. Y lo otro es que lo que enseñemos sea guardado. Dele gracias a Dios en esta tarde que está en este lugar. Porque gracias a Dios, después del día de hoy, va a ser su responsabilidad y ya no la mía, sí, de lo que vamos a hablar. Sí, la palabra de Dios dice que los atalayas, ese era su trabajo. Estar vigilando para que si venía el enemigo, inmediatamente iban y le avisaban al pueblo, porque el enemigo si venía y el pueblo estaba descuidado, iban a matar al pueblo y la sangre del pueblo iba a caer sobre la atalaya si el atalaya no avisaba. Pero como yo esta tarde les estoy avisando de lo que Dios dice en su palabra sobre el adulterio y el divorcio, ya será de cada uno de ustedes el que cometa esto. Por eso Dios esta tarde lo trajo el día de hoy. Sé que Dios ha traído a la iglesia esta tarde a algunos para sanarlos, para darles libertad de ello. A otros para prevenirlos. Porque mucha gente, la hemos escuchado decir, yo jamás pensé. ¿Y sabe qué? Cuando una persona se siente tan segura de sí misma, es la que está más fácil y más fácil y más fácil para caer. Porque usted no puede estar seguro de usted mismo, usted siempre tiene que estar seguro de Jesucristo en su vida. Su vida tiene que estar en Jesucristo todo el tiempo.
porque el que nos guarda se llama Jesús de Nazaret. Así es que vamos a dar inicio en la palabra. Mire, he creído fielmente que si los discípulos de Jesucristo, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí esta tarde? Los discípulos de Jesús, los que nos estamos discipulando. Si usted no está discipulándose, está cometiendo una falta. Los discípulos de Jesús, si hiciéramos caso y viviéramos lo que el Sermón del Monte dice, sería suficiente. Con el Sermón del Monte tendríamos para vivir la ley y los profetas, para poder vivir en el amor al que hemos sido llamados como hijos de Dios. Así es que, ¿qué dice el Señor Jesucristo con respecto a estos dos puntos? Vamos a dar lectura. Jesús y el adulterio, a partir del versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor te es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Usted piensa que es claro lo que dice la palabra de Dios? Que Jesús está recordando que había un mandamiento que decía, no adulterarás. Y Jesús se los recordó y les dijo, escrito está, no adulteres. Pero ahora yo te voy a decir algo más. Que aquel hombre o aquella mujer que mira con deseo a un hombre o a una mujer, dice, ya cometió adulterio en su corazón. Y alguien pudiera decir, qué exagerado es el Señor Jesucristo. En serio, hay gente que dice que eso es exagerado. Y la gente dice, bueno, pues es que la vista es muy natural. ¿Cuántos piensan que la vista es natural? Pues sí, la vista es natural. El que la vista sea natural no nos da permiso de que cometamos adulterio con ella. La vista es natural, nada más que Dios me ha llamado a vivir una vida sobrenatural. Y ahí está la diferencia donde yo tengo que partir. Los principios del reino tienen propósitos especiales porque en el reino de los cielos definitivamente no cabemos los adúlteros, no caben los adúlteros. Dígale al que tiene a su lado, en el reino de los cielos no cabemos los adúlteros. Amén. No debemos ser adúlteros, no debemos adulterar. El domingo pasado usted escuchó al hermano Roberto Luna que nos habló acerca de que Jesucristo no había venido a abrogar la ley, sino que había venido a que se cumpliera la ley. Por aquello de que algunos dicen que como Dios es amor, Dios perdona todo y hacen lo que quieren, ¿verdad? Entonces de eso no se trata. Le voy a decir lo que significa la palabra abrogar. Abrogar significa suspender o dejar sin vigor una ley. Eso significa abrogar. Dejar sin efecto una ley. Y mire cómo está trabajando las leyes. Las leyes están trabajando para abrogar la ley de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Se está sacando una ley para que se permita el aborto. Y el sexto mandamiento dice, no matarás.
El sexto mandamiento dice no matarás. Entonces hay una ley que prohíbe abortar. Y no es una ley humana, es una ley divina, es una ley de Dios. Dios estableció que en el reino de los cielos el aborto no existe. No hay justificación, ninguna justificación para abortar. Porque abortar sería ir en contra del sexto mandamiento, y el sexto mandamiento es no matarás. Entonces, si usted se da cuenta, en los congresos, en la política, los políticos levantan banderas para que la gente los siga, porque la gente quiere escuchar cosas que quiere escuchar. Y dice la Biblia, se van a amontonar, van a tener comezón de oír lo que quieren oír. Y es popular escuchar a alguien que diga, voy a cambiar las leyes y voy a permitir, voy a abrogar la ley de que el matrimonio solamente pueda ser entre hombre y mujer. Ya no, lo voy a abrogar, lo voy a dejar sin efecto. Ahora vamos a levantar una ley nueva. Mujer con mujer se puede casar y hombre con hombre se puede casar. Y también los hombres con hombres y las mujeres con mujeres pueden adoptar niños y las mujeres pueden abortar. Y se da cuenta, toda esa basura está en contra de los principios del reino de Dios. Acabo de escuchar a un hombre de Dios hablar algo que me llamó mucho la atención y dijo que él dice, yo no estoy a favor de la forma de trabajar de Putin como presidente de Rusia, pero algo le reconozco a Putin y no es cristiano. Prohibió en Rusia que los homosexuales puedan adoptar niños. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque vamos a defender el principio de la familia. Vamos a defender los principios, los derechos de la vida familiar. Y los homosexuales que adoptan niños están rompiendo los principios de la familia. Entonces, amados, el trabajo nuestro en la iglesia es estarle dando a conocer a los miembros de la iglesia, a los miembros, a los hijos de Dios, cuáles son los principios del reino, para que no se les olvide. 2, si no lo sabía, que usted los aprenda. Y 3, si usted los ha transgredido, se arrepienta de todo corazón y regrese a vivir en el reino de Dios. Y ahorita vamos a ver versículos que hablan tan claro, que si no los vemos con esa claridad, vamos a seguir pensando que hay los asegúnes para adulterar. Adulterar no tiene ninguna justificación. No hay. El hombre se justifica diciendo que en su casa su mujer no lo atiende, que en la casa su mujer no lo comprende, que su mujer se volvió esto, su mujer se volvió lo otro. Pues todo lo que diga no tiene justificación. Dios prohíbe el adulterio. Al igual que a la mujer. La mujer se puede estar quejando que su marido no lo atiende, que su marido es esto, que es un borracho, que no llega a la casa, que fue y que vino. Y yo quiero decirte una cosa, no hay justificación para el adulterio. Claramente hoy usted confiésese a sí mismo, diga, no hay justificación para el adulterio. No existe el adulterio en el reino de Dios. No existe. ¿Y qué pasa con el que ya adulteró? Y que ahora está en el reino de Dios. Dele gracias a Dios porque usted y yo estamos en el tiempo de la gracia y no en el tiempo de la ley. En un rato le voy a decir qué le pasaría al que hubiera adulterado. Pero esta tarde el Señor está, no para que usted se sienta incómodo por alguna causa, sino que se sienta incómodo por no estar bien delante de Él. No tener miedo, sino tener temor reverente de Dios en este aspecto. Amén. Así es que, mis hermanos, ¿quién de nosotros pudiera levantarse para abrogar las leyes de Dios? Quiero que vaya a 1 Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Ya lo tiene ahí? Bueno, fíjese lo que dice Dios en su palabra.
Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán? Fíjese de lo que está hablando, del reino, no van a heredar el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni quiénes, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué les va a pasar a todos esos? ¿Qué no van a heredar? El reino de Dios. ¿Sabe por qué dice la palabra de Dios que los adúlteros no heredan el reino de Dios? Porque Dios tiene un mandamiento que prohíbe el adulterio. Si Dios lo prohíbe, ¿usted cree que va a dejar que entre a su reino un adúltero? Pues claro que no. ¿Qué le tendría que pasar a uno que ha cometido adulterio antes de entrar al reino? Exacto, arrepentirse de todo corazón. Y Dios lo perdona. Desafortunadamente, hoy quiero decirle que el adulterio es algo que acarrea consecuencias. El adulterio es algo que atenta contra tu vida personal, atenta contra tu matrimonio, atenta contra tu familia. Por eso esta tarde es importante que yo quede bien convencido de que no hay adulterio en el reino de los cielos. Amén. Y te quiero llevar a la vida de un hombre en la palabra de Dios. Segunda de Samuel. Vamos a la carta de Segunda de Samuel. Capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Y vamos a ver la vida de un hombre de Dios llamado David, que desafortunadamente cometió adulterio. Yo quiero invitar a que me acompañes a leer versículos del 9 al 14. David cometió adulterio con una mujer que se llamó Betsabé, y aparentemente ese adulterio quedó encubierto, quedó tapado. Nadie se iba a dar cuenta de ello. Pero mis amados, si usted se va fuera de la ciudad, a donde usted vaya y comete adulterio, Dios lo está viendo. Porque hay gente que piensa que se va a los lugares donde no lo conocen para poder hacer sus cosas. Pero donde usted vaya, Dios lo ve. Entonces, Dios habló con el profeta Natán. Y le dijo al profeta Natán que fuera a hablar con David. Y mire lo que, vamos a leer versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora, fíjese bien, por lo cual ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a las vistas del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, Dios te perdonó. Porque conocía el corazón de David, sabía que se arrepentía. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¡Qué terrible!
Qué terrible situación para David. No hay nada que esté oculto, que no salga a la luz. No hay secretos delante de Dios. Y David pensando que era rey y que mandaba que se callaran los que se deberían de callar y se callaron. Pero Dios vino en su momento para decirle, esto has hecho. Pero mire estas palabras, y esto es algo que debemos de tomar en cuenta nosotros. Tómelo en cuenta esto. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Sabe qué sucede? Somos un escándalo cuando un cristiano comete adulterio. Cuando alguien se da cuenta que un cristiano falló en esas condiciones, es un escándalo y le damos pie a la gente para que diga, mira los cristianos, ¿para qué? ¿Para qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve tener a Cristo en su corazón? ¿De qué sirve venir y levantar las manos? ¿Y de qué sirve todo lo que hacen? Míralos, ahí están. No son mejores que nosotros. Y entonces eso hace que se blasfeme el nombre de Dios. Por eso tenemos que estar atentos a lo que Dios habla en nuestras vidas y cancelar de nuestras vidas acciones como las que David cometió, porque a David Dios se lo perdonó, pero la familia de David sufrió estragos terribles. En sus propios hijos hubo cosas terribles. Un hijo violó a una hija. Un hijo mató a un hijo. Luego un hijo se levantó en contra del propio David. Y mire todo lo que sucedió. Hay momentos en que no pensamos en las consecuencias y nada más pensamos en el pequeño gusto que nos vamos a dar. ¿Cuánto te dura el gusto de adulterar? Es mínimo. Y mira todo el problemón que acarreaste. David no solamente desgració su alma, sino desgració el alma de Betsabé también. Se la llevó de encuentro. ¿Sabes cómo empezó esto? ¿Sabes cómo empezó David su adulterio? Ve ahí mismo, 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Versículos del 1 al 4. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo de que salen los reyes a la guerra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hacen los reyes? Fíjese bien lo que vamos a leer. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David era un rey. ¿Cuál era el propósito de Dios para David en la guerra? Ir a la guerra. Eso era lo que David tenía que hacer, ir a la guerra. David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ya empezamos los problemas. Ya empezamos los problemas. Dios le dice a David, David, usted es el rey de Israel, usted, David, quiero que tome al ejército y se vaya con el ejército y vaya a hacer guerra contra los amonitas. ¿Y qué hizo David? Desobedeció la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo? Joab, vente, te voy a dar la encomienda, quiero que te vayas tú a la guerra. Y él se quedó. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer
que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué le pasó a David? Pues David no se fue a la guerra, así como Mambrú. No, Mambrú sí se fue a la guerra, ¿verdad? David no se fue a la guerra. David no se fue a la guerra, y como no se fue a la guerra, pues se quedó a hacer ocio. Se acostaba, se levantaba tarde, ahí estaba remolineándose en su lecho, y ese día se levantó, me imagino, se rascó su cabeza, se salió al terrado, abrió el terrado, y de repente se puso a ver una mujer desnuda que se estaba bañando. Y al ver a esa mujer, ¿qué fue lo que hizo David en su corazón? ¿Mandé? David deseó a esa mujer. Fue lo primero que hizo. La deseó. Y cuando la deseó, adulteró. Ya había adulterado en su corazón. Y ya había sido como un carro que está en una bajada sin frenos. Y ya nada más estaba listo para irse a estrellar. Y fue lo que hizo, se estrelló David. Porque volteó y les dijo a los suyos, dijo, hey, esa mujer que vive ahí enfrente, tráiganmela. No dudo que alguien le diga, ay, pero pues es la mujer de Urías. No importa, yo soy el rey. Tráiganmela. Se la trajeron. Y dice la palabra de Dios que David se acostó con ella. Pero luego a David le estorbaba el marido. Y vea lo que sucede cuando uno se sale de la voluntad de Dios. Le estorbaba el marido y ¿qué dijo? ¿Cómo hacemos para deshacernos del marido? Está la guerra muy dura enfrente, ¿verdad? Sí, pues pónganmelo enfrente. O sea, yo no lo mato, lo va a matar una espada de los amonitas, pero yo no. Nada más pónganlo donde lo puedan matar. ¿Y qué sucedió? Lo mataron. Mateo 5:28, ¿qué dice? Pero yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso fue lo que hizo David. ¿Qué sucedió con David? 3 cosas le voy a dar, 3 puntos. Punto número 1. David fue negligente. Punto número 1. Mire, voy a decir, David fue negligente, pero la intención es que yo me ponga en ese lugar. David fue negligente. ¿Yo estoy siendo negligente? David debió haber estado en los asuntos del reino, y los asuntos del reino era ir a la guerra. Y tú también tienes que estar en los asuntos del reino, hermano. Para que tú y yo estemos guardados, lo que tenemos que hacer es estar en los asuntos del reino. Y si tú andas en los asuntos del reino, entonces Dios te va a guardar. Entonces el primer punto, lo que le pasó a David fue negligencia. Punto número 2. Amó la comodidad. David amó la comodidad. Fue una comodidad para David. Pues no voy a la guerra, que al cabo que ya he tenido muchas guerras, que al cabo que ya he tenido muchas victorias, y a algunos así les pasa. Hermanos, tenemos reunión, vamos al retiro y tenemos reunión de oración. No, pues ¿para qué voy? Ya he tenido muchas oraciones, ya he tenido muchas juntas. Y entonces empezamos a mantener una comodidad. Queremos llevar un estilo de vida cómodo delante de Dios, que nuestro cristianismo sea cómodo, que no nos estorbe, que no nos incomode. Y así estaba David. David agarró la comodidad, no quiere ir a la guerra, mejor me quedo en mi casa, tengo otros que lo hagan. Y a veces pensamos igual, no, que al cabo que van a ir otros a la oración. No, van a ir otros a la junta. No, que se esfuercen otros. Y entonces empiezas a estar en la comodidad a la que Dios no te llamó. Y eso le pasó a David. Vea lo que dice Efesios 5, 14 al 17. Efesios 5.
Ya lo tiene. Dice la palabra de Dios, por lo que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbre Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros tenemos, los hijos de Dios, los cristianos, los que vivimos en el reino de Dios, tenemos que estar aprovechando el tiempo de manera adecuada, no perdiendo el tiempo. Cuando tú te pones a perder el tiempo y no andas en lo que Dios te manda, ¿qué le pidió Dios a David que fuera? A la guerra. ¿Qué le hubiera pasado a David si se hubiera ido a la guerra? Pues no hubiera adulterado. ¿Y qué te pasa a ti cuando Dios a través de tu pastor te dice algo y no lo haces? Igual andas en tu comodidad. Por eso les he dicho, Dios incomoda para acomodar. Dios iba a incomodar a David llevándoselo a la guerra para acomodarlo fuera del adulterio. Pero no fue así. Punto número 3. ¿Qué le pasó a David? Unos ojos sin control. David tuvo unos ojos sin control. Abra su Biblia en Job, capítulo 30. Job 31, versículo 1. Job 31, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fíjese lo que dice Job. Hice pacto. ¿Con qué hizo pacto? Con sus ojos. ¿Para qué? ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Cada quien se conoce, cada quien sabe cómo es, pero lo que sí te puedo decir es que si le funcionó a Job, también te funciona a ti. Y tú cada mañana al salir, ¿puedes hacer un pacto con tus ojos? Le puedes decir a Dios, Dios, guarda mis ojos del adulterio. Hago pacto con mis ojos para no adulterar a través de mis ojos. ¿Crees que es posible? Claro que sí, definitivamente. David no hizo pacto y volteó y vio a la mujer bañándose. Ahora, ¿qué remedio nos da Jesús para evitar que nuestros ojos sean causantes de una desgracia como esa, de una desgracia personal? Miren, vamos a ver el remedio de Jesús para que sus ojos no lo traicionen. Los que quieran aceptar el remedio que Jesús está dando aquí nos dicen a la salida. Versículo 29. Es el remedio que Jesús dice. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, pues sácalo. Ahí tenemos preparados unos cuchillos y unas canicas de colores. Los tienes café, te los podemos poner azules o verdes. Pero miren, fíjese hasta dónde va el Señor Jesucristo para evitar que el hombre caiga en esto. Dice, si tu ojo derecho te es causa de pecado, ¿qué es? Alguien bien honesto dice, no, los míos son el izquierdo y el derecho. Y si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué dice? Córtatela. Yo quiero que vaya al final de estos dos versículos. Dice, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no, ¿qué? No todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Ay, ¿a poco por voltear a ver una mujer así como con buenos ojos me cuesta el infierno? Sí, hermano. Sí. Sí le cuesta el infierno. Y se acuerda que se lo he dicho, nada ni nadie vale la pena para irme al infierno. Podrá estar muy bonita y de muy buen ver esa mujer, pero no vale la pena para que yo me vaya al infierno. ¿O cree que vale la pena? ¿Verdad que no? Lo mejor que podemos hacer a partir de hoy es decirle al Señor, Señor, yo hago pacto con mis ojos. ¿No creo que estaría bueno?
¿Sabe que hay gente que se molesta cuando dice, ¿por qué en las predicaciones hablan del infierno? En serio, hay gente que nos cuestiona, ¿por qué hablaron del infierno? ¿Y por qué hablan de condenación si el mensaje de Jesús es de amor? Pues precisamente por amor Jesús está diciendo que algunos se pueden ir al infierno, que algunos se pueden condenar si no lo obedecen. Por eso es necesario, si Jesús lo menciona, hermano, nosotros tenemos que mencionarlo también. Vea Mateo 10:28. ¿Qué dice? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sabes tú quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Sabes? Puedes decir, yo prefiero no saber, me voy a portar bien y está bueno, esa contestación está bien. Pero es necesario que sepas que si no somos obedientes, puede pasar eso. Te tengo una buena noticia, hay algo mejor que sacarte los ojos. En serio. Hermano Marcelo, guarde los cuchillos, no los vamos a usar. ¿Qué puedes hacer? Vea lo que podemos hacer. Vaya a Gálatas capítulo 5. Tómelo muy en serio esto, porque esto le va a evitar que pierda los ojitos. Gálatas 5. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer versículos del 16 al 19. Dice la palabra de Dios. Digo pues que andar en el Espíritu, ¿por qué? Y no satisfaga los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son ¿contra quién? ¿Y el Espíritu? Y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y el primero que aparece es adulterio. Entonces, ¿qué cree que sería mejor para su vida? ¿Que le saquen un ojo? ¿O pedirle al Señor que lo llene de su Espíritu Santo cada mañana al despertar y caminar en la llenura del Espíritu Santo? Porque le tengo una noticia, no hay nada que pueda vencer el deseo de adulterio que no sea el Espíritu Santo. Nada más. Usted puede prometer el cielo y las estrellas, y usted puede decir que ya no, y usted se puede llorar, y puede traer lo que usted quiera, y usted lo puede volver a hacer, porque solamente el Espíritu Santo lo puede librar de eso. Entonces vale la pena, en lugar de sacarnos un ojo. Vea Romanos 8:13. ¿Ya? Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, ¿qué dice? Entonces, ¿quién es el único que puede hacer morir el deseo de adulterio? El Espíritu Santo es el único. ¿Qué es lo que tengo que hacer todos los días para no caer en ello? Ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, el apóstol Pablo dice unas palabras, dice a Timoteo, huye de tus pasiones juveniles. En la Biblia hay dos porciones en donde Dios habla de huir. Una de ellas está en Timoteo y la otra está en Santiago. En Timoteo le dice a Timoteo, tú eres el que tienes que huir. Y en Santiago dice que el diablo es el que va a huir. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él va a huir de ustedes, ¿verdad? Pero primeramente yo tengo que hacer es someterme a Dios.
ser obediente delante de Dios. Si yo no quiero adulterar, si yo quiero que Dios me guarde del adulterio, ¿qué ando haciendo solo si estoy casado en una reunión? ¿Qué ando haciendo solo en la noche paseándome en mi carro por las avenidas? ¿Qué ando haciendo solo en algunos lugares? Pues lo único que ando haciendo es exponerme. Si quiere salir, dígale a su esposa. ¿Tiene ganas de tomarse un refresco? Pues llévela a ella. No ande solo, se expone. Mujer, no ande sola, se expone. Dios es bueno, mi hermano. Amén. Quiero pedirle que incline su cabeza. Incline su cabeza, cierre sus ojos. No tome en cuenta a nadie, a usted mismo. Dios conoce su vida, porque para Él nada es oculto. Si en algún momento usted ha sido adúltero o adúltera y se arrepintió de todo corazón delante de Dios, le tengo una buena noticia: Dios ya lo perdonó. O Dios ya la perdonó. Pero si usted ha andado caminando en ello y usted sigue pensando que lo puede seguir haciendo, le hago una exhortación el día de hoy. Hoy Dios te está dando una oportunidad antes que venga la devastación a tu vida. Hoy. Para aquellos que no se han arrepentido y que siguen en ello, allí en su interior dígale a Dios: Señor, perdóname de todo corazón. Perdóname, Señor. Para los que no se han arrepentido, pídale perdón a Dios ahí donde se encuentra. Dígale a Dios que lo perdone. Pídale al Espíritu Santo que lo guarde, que lo llene y que jamás le permita caer ahí, porque usted va a formar parte del deseo. Amén. Así como el adulterio no forma parte del reino de Dios, el divorcio no forma parte del reino de Dios. No forma parte del reino de Dios el adulterio. Y para poder ver lo del adulterio, yo quisiera que vayamos mejor a Mateo 19. A partir del versículo 3, vamos a hablar sobre el divorcio. Creo que quedó completamente clara la cuestión del adulterio, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: entonces vinieron ahí los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: sí, si así es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Los hombres damos remedios para nada. Jesús entonces les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, pues que lo reciba. A ver, ¿quiénes serían los únicos que no han sido llamados a casarse? Hablo de hombres y mujeres. ¿Quiénes son los únicos que no han sido llamados a casarse?
Los únicos que no han sido llamados a casarse son gentes especiales que tienen un don que se llama el don de la continencia. Esos son los que no fueron llamados a casarse. Los reyes, para que un hombre cuidara el harén de sus mujeres, los castraba y los hacía eunucos, porque ya sabían que ese castrado, con toda confianza, se lo podían meter al gallinero. Como no tenía capacidad hormonal, pues no iba a responder. Pero la Biblia dice que hay hombres que se han hecho por causa de Jesucristo. Hay quienes lo han hecho por causa de Jesús. Pero ese es un don. Hermanos que están aquí, que no se han casado, si no tienes ese don, es bueno que te cases. ¿Es preferible casarse que andarse quemando, verdad? Que quemarse, dice la palabra de Dios. Entonces, Jesús fue muy claro cuando les dijo que el adulterio no forma parte del reino de Dios. Divorcio es una consecuencia de vivir sin Jesucristo. Escuche bien, divorciarse es una consecuencia de no vivir en Cristo. Esa es la consecuencia. Cuando una persona empieza a decidir que se va a separar o que se va a divorciar, esa persona haga de cuenta así, mire, aquí está el reino de los cielos, acá no está el reino de los cielos. Bueno, esa persona lo que hizo fue moverse de lugar y ya no está en el reino de los cielos y por eso anda pensando en divorcio o en separaciones. Dentro del reino de Dios, el divorcio no está establecido. Mucha gente le da mucho valor a que el bautismo en el Espíritu Santo sea el hablar en lenguas. Y yo he visto gente hablando en lenguas divorciada. Y yo he visto gente hablando en lenguas separada. Y yo he visto hombres hablando lenguas cometiendo adulterio. ¿Se acuerdan lo que decía el pastor Alejandro? Los dones son perfectos porque son de Dios. Lo que Dios busca es el carácter del hombre, porque los dones son perfectos. Para mí, la evidencia número uno de ser lleno del Espíritu Santo y bautizado en el Espíritu Santo es el amor. Para mí. Y le voy a decir por qué. Jesús dice, en esto van a reconocer que son mis discípulos, en que se amen. Y lo invito para que vaya a 1 de Pedro 4:8. 1 de Pedro 4:8. Le voy a dar 3 citas de por qué pienso que el amor es el fundamento de la vida del matrimonio. Y para eso necesitamos que Dios nos llene de su Espíritu Santo. 1 de Pedro 4:8. ¿Qué dice 1 de Pedro? ¿Alguien lo tiene? Sobre todo tener ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Y entonces alguien diría ahí, dice, pues qué chistoso, entonces si amo voy a tener que estar perdone y perdone y perdone. Pero mire, le tengo la respuesta para eso. Romanos capítulo 13, versículo 10. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? ¿El amor no le hace qué? El amor no le hace mal a su prójimo. El hombre lleno del Espíritu Santo, capaz de poder fluir el amor ágape, que es el amor de Dios, lo menos que va a hacer es faltarle a su esposa. Porque el amor no le hace mal a su prójimo. El hombre que verdaderamente ama a su esposa no le va a faltar. No es posible que alguien sea adúltero y venga con la mujer y le diga, pero te amo tanto como. Sí, es capaz que lo diga con ese amor emocional que cree el hombre que tiene. Pero cuando el amor ágape vive dentro del corazón de un hombre y de una mujer, no son adúlteros. Porque el mismo amor le está haciendo ver que el amor no le hace mal a su prójimo. ¿Y el prójimo más próximo que tienes quién es? Los que tienen a sus esposas a un lado, dígale, ¿cómo te amo? Dígale, ¿cómo te amo? Mire, yo le voy a decir algo.
Mi esposa y yo duramos, escuche bien lo que le voy a decir, mi esposa y yo duramos 43 años de casados. Hasta que Dios decidió que eso era su tiempo para partir. Pero Dios está delante de mí en esta tarde para decirle algo. Jamás, así como lo oye, jamás me llamó la atención otra mujer. Jamás. Pude reconocer que hay mujeres muy guapas y muy bonitas, pero jamás. ¿Y sabe qué fue? No fui yo, fue la gracia de Dios. Pero también sabe qué fue la oración de mi esposa por mí. Esposas, oren por sus maridos. Un día a las 3 de la mañana, Dios levantó a Yolanda de la cama y le dice, ora por tu marido porque va a ser tentado. Y dice Yolanda que se puso a orar por mí y no me dijo nada. A los pocos días, una mujer empezó a hablarme por teléfono a mi consultorio, al ISSSTE, a todos lados me hablaba para que la invitara a tomarse una copa, a salir, en fin. Hasta que por fin llegó el momento en que le dije a la señora, señora, una mujer casada no invita a hombres casados, invite a su marido, no a mí. Y colgué. Llegué a la casa y entonces sí, ya pude decirle a Yolanda. Y le dije, ¿sabes qué, Yolanda? Pues ¿no crees que ha dado una mujer en hablarme? Y volteó y me dijo, pero no me has fallado, ¿verdad? Y me dijo algo muy especial y ahí comprendí cosas importantes. Dijo, te voy a decir algo. Hace unos días Dios me levantó a las 3 de la mañana y me dijo que orara por ti porque ibas a ser tentado. ¿Y sabes qué he estado haciendo? Todos los días levantando mis brazos para pedirle a Dios, Señor, guarda a mi marido, guárdalo de la tentación, líbralo de la mujer ajena, mi Señor, que sus ojos no caigan en tentación. Y volvió y me dijo, ¿me escuchó Dios? Claro que te escuchó Dios. Mujeres, oren por sus esposos. Esposos, oren por sus esposas. Porque no crea que nada más ellos son tentados, ¿eh? La mujer es tentada también. Yo creo un principio que está establecido en la palabra de Dios. Estaba María y estaba José y estaba Jesús dormidos. Y vino el ángel en esa hora y despertó a José y le dijo, levántate porque quieren matar al niño. ¿Quién cree que envió ese ángel? Dios. ¿Por qué? Porque Dios está protegiendo a sus hijos. Y porque si tú caminas delante de Dios en honestidad, en integridad, lleno del Espíritu Santo, cada vez que vaya a haber un problema alrededor de tu matrimonio, de tu familia, Dios es capaz de levantarte en la madrugada y decirte, dobla las rodillas, el reino de los cielos está de parte tuya y cualquier adversidad ya está vencida en el nombre de Jesucristo. Dele gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solamente se van a divorciar aquellos que su matrimonio no esté caminando en Jesucristo. Solamente aquellos que no vivan llenos del Espíritu Santo son los que van a llegar a divorciarse, aunque digan que han conocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Solamente aquellos que no caminan en integridad delante de Dios, llenos del Espíritu de Dios, va a venir el tentador a tentarles que es posible que se puedan separar. No les hagan caso. Cuando venga un pensamiento de ese tipo, dobla tus rodillas, levanta tus brazos y pídele al Señor, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Eso no es para mí. ¿Tú lo crees? Y te voy a dar la última cita, Colosenses 3:14. Vimos Pedro 4:8 que dice, sobre todo tengan amor entre ustedes porque el amor cubre ¿qué? Multitud de pecados, matrimonios, perdónense cuando se hagan una falta. Para que nunca salgan a la calle enojados. Si ustedes salen a la calle enojados, salen en tentación, salen en debilidad. Si la mujer o el esposo se salen a la calle sin haberse perdonado, sin haberse reconciliado, le están abriendo una ventana, una puerta, un zaguán al demonio para que los destruya. Nunca se salgan del hogar sin estar restaurados, reconciliados, perdonados. Nunca se vayan a dormir si no se han perdonado. La palabra de Dios es bien clara y dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque ahí viene el demonio durante la noche y empieza a traerte pensamientos, ideas
cosas que no vienen de parte de Dios y que después te levantas y las quieres realizar. Por eso David pecó, porque fue negligente. Porque Dios le dijo, vete a la guerra, y no se fue a la guerra. Porque a ti hoy Dios te está diciendo, llénate del Espíritu Santo. Renuncia a toda ocasión en la que tú te veas que puedes caer. Ningún hombre puede andar chuleando a una mujer que no sea su esposa. No puedes andarle diciendo a una mujer en la oficina, en cualquier lugar, qué bonita te ves, qué bonita ropa. No se lo diga, deje que su marido se lo diga. Usted no tiene por qué andar chuleando mujeres en la calle. La que tiene que chulear la tiene en su casa. Y esa es su esposa. Igualmente las mujeres tampoco deben andar haciendo eso con algún varón. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú empiezas a decirle a una mujer, qué bonita te ves y mira qué guapa, pues empieza el demonio a trabajar, hermanos. ¿Sabe por qué hemos estado hablando tanto en la congregación de la forma de vestirse? ¿Por qué se ha insistido que las mujeres sean honestas, castas para vestirse? Porque usted puede decir, pues el que peca es el varón, sí, pero el diablo se manifiesta de muchas maneras para tentar. Y si estamos escuchando que por los ojos empieza el adulterio, hermanas, por el amor de Dios, no sometan a peligro a sus hermanos cristianos. ¿Qué dice la palabra de Dios? El amor no le hace mal a su prójimo. No hagan mal a los hermanos. Usen ropas adecuadas, sin escotes, sin pantalones ajustados, sin faldas ajustadas, sin ropas ajustadas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el adulterio empieza por los ojos. Colosenses capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice ese versículo? ¿El amor qué es? El vínculo. El amor es el vínculo. La palabra vínculo, sinónimo de lazo. Vínculo es sinónimo de lazo. Usted está lazado con una esposa. Por eso el amor es el vínculo perfecto en el matrimonio. Hay gente que dice, yo siento que ya no amo a mi esposa. Mira qué chistoso. Tu problema no es con tu esposa, lo tienes delante de Dios. Yo cuento muy seguido un ejemplo cuando tengo alguna administración y les comparto que un día iba yo a Guadalajara y en mi carro iba y a las 6 de la tarde, 6:30, que empezaba a oscurecer, prendí las luces y al prender las luces vi que como que no traía luces. Dije, híjole, qué bárbaro, en carretera no se puede andar sin luces, en el matrimonio no se puede andar sin amor. Me tuve que estacionar en una gasolinera porque dije yo aquí me quedo a dormir porque en la noche no puedo transitar. Cuando me bajo, volteo y veo los faros y sí traía luz. Pero más que luz traía lodo. Y el lodo estaba impidiendo que saliera la luz. Agarré una manguerita en la gasolinera, lavé los focos y la luz brilló. Cuando tú sientes que no amas a tu esposa o a tu esposo, lo que pasa es que se le ha levantado el lodo y lo ha llenado tu corazón de lodo. Y lo primero que tienes que hacer es agarrar la manguerita y lávalo. La palabra de Dios es la mejor agua que lava un corazón que trae dificultades. Antes de que digas, siento como que ya no la amo. Y cuando tú dices, siento como que ya no la amo, Dios dice, y siento como que ya no eres mi hijo. ¿No cree? Vale la pena eso, ¿no? ¿Cuál fue la lectura que Jesús les dio a los escribas y a los fariseos? Les dio una lectura que está en Génesis 2:24. Por lo cual no debe existir el divorcio. Mire, esta es la lectura que Jesús utilizó para saber que no hay divorcio. Génesis 2:24. Ya vamos a terminar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por lo tanto, o por tanto, ¿qué dice? ¿Dejará el hombre a quién? A su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa fue la respuesta que Jesús dio al cuestionamiento.
Punto número 1, cuando Jesús dice, dejará al hombre a su padre y a su madre. Punto número 1, es un acto público. Dejar al padre y a la madre. Dejar al padre y a la madre es un acto público. Públicamente usted está diciendo, me separo de mi familia para hacer una familia. Es un acto público. Número 2, un vínculo permanente, unión. Estar permanente unido es un pacto como marido y mujer. Unión. Y dice, y se une a su mujer. Y ahí está el punto de partida para que usted sepa que a partir de que la unió Dios ahí, ya no se separa. Amén. Punto número 3. Un abrazo físico que se convierte en una sola carne. Físicamente por medio de la unión sexual. Entonces hay 3 puntos que Jesús les dijo a los fariseos. Que si se podían divorciar y Jesús les dijo, número 1, no. ¿Es por eso que el hombre deja a su padre y a su madre? Y número 2, no. ¿Qué le dice? Se va a unir a su mujer, ¿verdad? A una sola carne. Y número 3, van a sellar el pacto a través de la unión sexual. Y entonces cuando son a través de la unión sexual, sellan el pacto de amor entre ellos para hacer una sola carne. ¿Cómo le haces para poder dividir una carne que es una carne? La única manera es desbaratándola, destruyéndola, destrozándola. Y eso no está en los planes de Dios. Hay matrimonios que desafortunadamente siguen ligados a los papás. Ya sea el hombre o sea la mujer. Y esos que están ligados a sus papás están condenados a sufrir. La palabra de Dios no dice que hay que abandonar a los papás. La palabra de Dios, fíjese lo que significa la palabra dejar. Es salir de. Es lo que significa la palabra dejar. Entonces lo que está diciendo es salir de ahí de la casa de los papás. Porque el mandamiento número 5 es honra a tu padre y a tu madre. Entonces no está pidiendo Dios que vayas en contra del mandamiento. Pero lo que sí está diciendo Dios es que tienes que hacer un hogar donde el hombre sea el jefe de la casa y no el papá o el suegro. Donde la mujer sea la mujer de la casa y no la mamá o la suegra. ¿No ha escuchado matrimonios? ¿Qué vamos a comer, mi amor? Pues no sé qué hizo mamá. O si no, la mujer llega y le dice, ¿a dónde vamos a ir? Pues no sé qué cine quiere ir papá. ¿Y cómo cree que se le hace el estómago a esa mujer? ¿Cuánto cree que le dure el gusto? Hasta que llega un momento que se le para el pelo y le dice, ya estoy cansada de tu papá. Y dice, pues me lo hubieras dicho antes. Te lo dije hace 30 años que nos venimos a vivir con él. Pero los fariseos querían seguir tentando a Jesús y entonces los fariseos le dicen, bueno, pero Moisés les dio carta de divorcio. Los fariseos, como se sabían la ley, lo llevaron a Jesús también a una cita, a Deuteronomio 24, del 1 al 4. Ahí lo llevaron los fariseos, porque era un momento difícil ahí, 24. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Ya lo tiene. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará a su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si se hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla. Volver a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová.
y no has de pervertir la tierra de Jehová tu Dios te da en heredad. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Pues llegaban los hebreos y le decían a Moisés, oye, esta mujer no me gusta. Y entonces le decía, ¿y por qué no te gusta? No sabe cocinar. Bueno, denle cárcel. Oiga, hermanos, porque había dos corrientes de los rabinos, ¿eh? Una corriente decía que cualquier causa la podías despedir si no cocinaba bien, si los zapatos que tenía no te gustaban. O sea, era un problema. Y entonces pues les daban carta de divorcio. La otra no, la otra era muy estricta y les gustaba más la primera, ¿verdad? Pero miren lo que les dice Jesús. Jesús le responde que era por la dureza de sus corazones. Dice, mas al principio no fue así. Jesús dice, mas al principio no fue así. ¿Sabe cuál era el principio? ¿A qué se refiere Jesús cuando dijo al principio no era así? El principio fue antes de la caída de Adán y Eva. Ese fue el principio. Antes de la caída de Adán y Eva, pues no había nada de eso. Pero cuando Adán y Eva cayeron, cuando Adán y Eva entregaron la autoridad a Satanás, entonces Satanás hizo su trabajo y por eso ahora hay divorcios, hay separaciones y todas esas cosas. Iglesia, el divorcio y la separación no son de Dios. En el reino de los cielos no debe haber divorciados ni separados. Si por alguna causa usted está divorciado, sea la causa por la que fue y esté arrepentido por la causa de que fue, ore a Dios, póngase delante de Él. Si usted tiene problemas en su matrimonio, lo invito. No piense en la separación. No es de Dios y Dios no está a favor de él. Con esto vamos a terminar. Mire, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, había una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Para que fuera sorprendida en el acto de adulterio, quiere decir que andaban detrás de ella, la andaban vigilando. Si no, ¿cómo la sorprenden en el acto de adulterio? Si por lo regular el acto de adulterio se comete a escondidas. Pero anduvieron detrás de ella. La encontraron en el acto de adulterio y se la trajeron a Jesús. Y le dicen a Jesús, Señor, a esta mujer la hemos sorprendido en el acto de adulterio y la ley dice que a tales personas, ¿qué les tenemos que hacer? Apedrearlas. Por eso les digo a los hermanos o a las hermanas que han adulterado que le den gracias a Dios, que estamos bajo la gracia. Si no las hubieran llevado a las afueras de la ciudad, hubieran apilado un montón de piedras y ahí se hubieran muerto. Pero mire qué Jesús tan hermoso. Le habla a la mujer y le dice, a todos los que tenían su peñasco en la mano, unos agarraron un ladrillo, otros agarraron una piedra con punta, pero todos andaban viendo de qué manera le hacían más daño, ¿verdad? Y volteó Jesús y les dijo, bueno, pues el que esté libre de culpa, que sea el primero en lanzar la piedra. ¿Cuántos lanzaron la piedra? ¿Sabe por qué no lanzaron la piedra? Porque Jesús los desnudó. Había muchos de ahí que no habían cometido adulterio, pero estaban haciendo otras cosas malas también. Y quizás a lo mejor andaban entre ese grupito alguien que ya se había cometido adulterio con ella también. Entonces Jesús dice, el que esté libre que lance la primera piedra. Nadie pudo. Como todos se fueron, Jesús volteó y le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenaban? Se fueron, Señor. Póngase de pie.